vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy para ya no demorarnos más. Eh, a mí, a su servidor ya me conocen algunos otros no tanto. Yo soy Irving García, soy actualmente director de CIRMEX. El día de hoy los voy a dejar con el doctor Oscar Giovanni García Lázaro. Es médico residente de la especialidad de traumatología y ortopedia y es quien va a estar a cargo del tema del día de hoy, que es luxación glenomerales. Entonces los dejo con el doctor. Gracias. Hola, buenas tardes. Como ya les dijo el doctor Irving, yo soy médico, actualmente estoy haciendo la residencia en traumatología y ortopedia. Y pues el tema que vamos a ver hoy pues, es la luxación glenohumeral, o como comúnmente pues, la conocemos como la luxación de hombro. Si tienen alguna duda o algo, me pueden interrumpir y preguntar durante la presentación. Bueno, vamos a ver que esté dentro de su epidemiología. Primero que nada, pues vamos a ver que esto va a representar el 50% de lo que van a ser todas aquellas luxaciones que vamos a ver en el cuerpo humano. Estas pues van a ver, vamos a dividirlas en lo que van a ser luxaciones tanto anteriores, que vamos a ver ahorita más o menos a qué se refiere cada uno de estos de anterior, posterior e inferior. Esto va a depender más que nada pues del mecanismo de lesión. Vamos a ver también por qué es importante también todo conocer por qué el mecanismo de lesión, hacia dónde está dirigida la lesión, en este caso la luxación, y pues es porque es importante porque es como pues ya lo dijimos, el 50% de todas las luxaciones que vamos a encontrar. Es una patología muy común, generalmente es más común en personas adultas, ya que vamos a ver que igual dentro de su incidencia, la mayoría de estas luxaciones se va a predisponer en personas adultas y personas que van a ser masculinos, o sea, nosotros los hombres. Generalmente eso es dado por las actividades laborales. Esto va a ser dentro del grupo de personas también jóvenes, en las cuales generalmente nos vamos a asociar, ya sea a mecanismos de lesión por alta energía, y en personas adultas en las cuales vamos a encontrar mecanismos de muy baja energía, tales como pues, nada más el paciente te refiere que se va a caer, sufre un impacto sobre el hombro, y ya, con eso únicamente. Vamos a ver que los picos de incidencia, como les estoy diciendo, pues se va a dividir en dos picos frecuentes, un pico que va a ser entre los 20 y 30 años, los cuales van a estar asociados pues a traumatismos de alta energía. En este caso pues, pueden ser deportes, accidentes automovilísticos, accidentes de tráfico, caídas de una gran altura, y personas pues ya mayores, ¿no? Que van por arriba de los 60 años, en los cuales el mecanismo de lesión es un mecanismo de lesión pues va a ser bajo. La fuerza que va a necesitarse para que tengamos este tipo de luxaciones realmente es muy baja. Como les comento, el paciente refiere generalmente, o cuando llega al servicio de urgencias, refiere solamente a un golpe de su plano de sustentación. Se resbala, se cae y se pega con el hombro, y acto seguido pues el hombro está luxado, ¿no? ¿A qué se refieren las recurrencias? Todas esas recurrencias quiere decir que qué tan frecuente es que un paciente vuelva a tener una luxación. Hay pacientes que solamente han tenido una luxación y hasta ahí, ¿no? Llevan adecuadamente el tratamiento, la recuperación y rehabilitación y todo, y jamás en su vida llegan a volver a tener otra. Sin embargo, muchos otros pacientes después de una luxación pueden llevar a tener una recurrencia de estas, con un mecanismo de lesión con mucha menos energía que el previo. Sin embargo, como ya hay ya hay estructuras afectadas, perdón, ya en este caso pues ya va a haber una mayor facilidad para que la articulación pierda esa congruencia y tenga menor resistencia y tengamos otra vez la lesión. La mayoría de las personas que se llegan a tener una mayor recurrencia pues van a ser adultos jóvenes, al contrario que pues, lo que pensaríamos, ¿no? Que un adulto mayor tiene mayor tasa de recurrencias. El por qué el paciente joven tiene mayor tasa de recurrencias por la actividad física nuevamente. Generalmente pues tenemos, todos nosotros los adultos jóvenes tenemos una actividad física demandante, ya sea por fuerza o dependiendo de nuestra actividad física diaria, ¿no? Así como el trabajo, hay personas pues a los que se dedican a trabajar y cargar cosas pesadas, otras a laborar de otras formas, o pacientes que tienen alguna actividad física deportiva importante, y pues por cada lesión que vienen a tener, pues más así la recurrencia. Dentro de sus causas, pues veamos, ¿no? La primera causa es un traumatismo directo.
O otra causa también importante son movimientos forzados. Esto generalmente es en adultos mayores. Aquel adulto que pues está haciendo una actividad, está levantando, inclusive nada más con levantar cajas o pacientes que están levantando las manos para recoger algo de arriba o bajar algo, con eso simplemente se luxan. Hay pacientes en los cuales después de muchas otras lesiones llegan solamente a levantar las manos y al levantar la mano pues el hombro automáticamente queda luxado. Hay luxaciones congénitas, estas son luxaciones pues en los bebés, generalmente pues no son comunes, pero generalmente los ven los médicos ginecólogos y los médicos pediatras, ¿no? Al momento después del parto, pues es una lesión evidente y se solicita pues la atención urgente, ¿no? Por parte ya sea del servicio de pediatría o pues de traumatología. ¿Por qué trastornos neuromusculares? También hay pacientes en los cuales pacientes, por ejemplo, pacientes epilépticos, pacientes con otras afectaciones a nivel neurosensorial, los cuales llegan a tener una flacidez muscular. Hay que recordar pues, que los músculos también le dan una tensión o le dan la rigidez al hombre y le dan la capacidad para el movimiento. Hay pacientes en los cuales esta fuerza se llega a perder, por lo cual es muy fácil que tengan al luxarse, o pacientes que por otras patologías neuromusculares o patologías ya sea a nivel neuronal tienden a tener caídas repetitivas y pues con cada caída pues llegan a tener pues el riesgo pues, de la lesión, ¿no? La debilidad ligamentaria pues es generalmente pues son pacientes que ya han tenido una afectación o un traumatismo a nivel del hombro. La rigidez articular, pacientes igual, que ya sea por una fractura, ya sea de muñeca, hombro, codo, que siempre después de que son operados, hay muchos pacientes los cuales llegan a tener un cierto miedo a la recuperación, pacientes que ya no quieren mover la mano por miedo al mismo dolor que les puede causar, recordando que la articulación con mayor movimiento es el hombro, pero sin embargo la articulación que más fácil se llega a atrofiar va a ser igual la del hombro. Si no tenemos una adecuada movilización o todos aquellos pacientes que están en recuperación no les decimos que se muevan, esto va a hacer que esta articulación se llegue a atrofiar y con eso una rigidez. Y pues todas aquellas luxaciones, como les decía, son las luxaciones que son repetitivas. Generalmente, pues aquí en las imágenes vemos dos ejemplos en un paciente que está cargando un gran peso, levantando la pesa, y jugadores, pues, por ejemplo, de fútbol americano, pacientes que practiquen lucha grecorromano o que impliquen una actividad física de contacto, tienen el riesgo pues, de padecerlo. Entonces, aquí lo que les decía, la articulación del hombro pues está compuesta por la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Y esto lo que va a asemejar pues va a ser a una pelota de golf, ya que pues esta es una superficie redonda que se va a introducir en una cavidad convexa, que va a ser en este caso pues, la cavidad glenoidea. Esto pues va a estar sujeta por varios músculos, los cuales pues vamos a ver en la pared anterior que vamos a encontrar que le dan estabilidad al hombro, vamos a encontrar lo que es el músculo subescapular y posteriormente vamos a encontrar tres músculos que va a ser el músculo supraespinoso, el músculo redondo menor y aparte pues también vamos a encontrar lo que va a ser el infraespinoso. Son músculos que se van a anclar a la cabeza del húmero. En este caso, pues son la correspondiente pues, a la articulación del hombro. Todos estos músculos van a dar un sostén tanto anterior y posterior. Además de que también recordemos, el húmero también está anclado a lo que es el deltoides, solamente que en este caso el deltoides se va a insertar también en el húmero, pero se inserta en la clavícula, por eso no le va a dar no le da como tal un soporte, el deltoides solamente nos va a dar lo que sea la ayuda hacia la abducción, o sea, hacia elevar la mano por arriba de los 90 grados, o sea, la actividad o la movilización del hombro. Vamos a ver, pues como vimos, todos esos estabilizadores nos van a dar tanto la congruencia de la articulación, le va a dar un efecto de vacío. Cuando hacemos la reducción, se llega a escuchar un clic y seguido la articulación misma succiona de este lado, por decirlo de alguna forma, al húmero, lo que le da una adhesividad o cohesión. Y aparte, pues vamos a ver que tanto anatómicamente pues va a tener una inclinación y está dada por tanto ligamentos
como los músculos que van a estar conformándola. Ahora sí, vamos a ver qué es una luxación anterior. La luxación anterior, pues es aquella luxación la cual va a ser la más frecuente, hasta de un 80-90% de todas las luxaciones se encontraron en esa reforma anterior, y el paciente pues va a referir una caída con el brazo extendido y con un golpe directo. ¿Esto qué va a hacer? La abducción se refiere hacia alejar la extremidad del centro del cuerpo. O sea, el paciente generalmente tiene la mano extendida y alejada, seguida del impacto, y esto va a causar pues la deformidad en el hombro, como se ve en la imagen pues, de un paciente que tiene una luxación anterior. Es la lesión más característica siempre que vean un paciente que llega con esa deformidad, que como se le llama signo de charretera, haciendo alusión a las charreteras que tenían los trajes de los soldados anteriormente, o no sé si han visto, por ejemplo, los soldados de Inglaterra, de la reina, realmente cargan todavía con las charreteras. A eso se refiere a la prominencia de lo que va a ser el acromion, y por debajo de ella va a haber un surco, y por debajo del surco se va a encontrar otra vez la forma redondeada que va a dar la cabeza del húmero. Entre estos dos, pues va a ser lo que va a estar formando pues el signo de la charretera, ¿no? Es lo que se ve en la imagen. Siempre que vean esto, pues es característico, o va a ser un signo patognomónico de una luxación de hombro. ¿Y a qué se refiere? Pues a que la cabeza humeral se va a desplazar hacia adelante. Ahora, la luxación posterior. La luxación posterior es igual, de misma forma, un paciente que va a referir el brazo extendido, un golpe directo, pero en este caso va a ser de anterior hacia posterior. O sea, el golpe va a ir, tendrá hacia el pecho, y cuando nosotros vamos a revisar, cuando nosotros vemos al paciente, el paciente no tiene esa deformidad tan característica. Sí vamos a ver un surco por debajo de la clavícula, y vamos a volver a verlo redondeado. Lo característico es que por la parte posterior del cuerpo, o sea, del lado de la espalda, nosotros vamos a ver una deformidad. Vamos a ver una deformidad, una protrusión con una forma redondeada. Esto pues, va a ser la cabeza del húmero, a lo que se va a hacer refiriendo. Generalmente todos estos pacientes no van a poder abducir el brazo, o sea, no lo van a poder llevar del centro del cuerpo hacia afuera. Siempre los pacientes van a tener el brazo enrotado hacia adentro y sosteniéndolo. Es muy característico el paciente, que les pongo una imagen, bueno, un video de cómo el paciente que llega al servicio de urgencias pues no puede realizar el movimiento. No vemos en la extremidad sana. La extremidad sana sí puede hacer el movimiento normal. Sin embargo, la extremidad afectada en este caso, pues ya no puede realizar el movimiento, ¿no? La extremidad se queda inmóvil, sin la capacidad de poder llevar a cabo la rotación externa. Y ahora la luxación inferior, solamente para recalcar, la luxación posterior es rara. Se llega a ver de un 5 hasta un 8%, y la luxación inferior en este caso es demasiado rara, se llega a ver solamente a un 1%. En ese mecanismo de lesión, el paciente va a estar, lo más común es que llega el paciente refiriendo que el paciente se iba a caer y se quería sostener de alguna estructura, a lo cual pues el brazo se queda en esa posición, con el brazo extendido hacia arriba por encima de la cabeza. Esto es muy característico de este tipo de luxaciones. El paciente no va a poder bajar el brazo, no lo va a poder mover, y les genera mucho, mucho dolor. Aquí pues vamos a ver ahorita un poquito más adelante cómo va a ser la forma adecuada de reducir todo ese tipo de lesiones. Pues sin embargo, eso es muy rara, ya que es muy raro que un paciente para que esto pueda suceder, el paciente debe tener por lo menos una lesión previa o una debilidad ligamentaria, y pues el paciente, al querer sostenerse o agarrarse de algún lado, el paciente siente un clic, y con la seguida pérdida de movilización de la extremidad. El paciente no va a poder ni mover o extender el brazo, y va a tener mucho, mucho dolor. Y así es como se ve en la radiografía unas de las luxaciones, que vamos a ver un poquito aquí adelante. ¿Cuáles son los estudios de imagen que vamos a utilizar? Las radiografías. ¿Por qué no sirve la radiografía? Que les pongo el ejemplo de una radiografía que está con una congruencia articular adecuada, en la cual es la que vamos a ver como en la imagen B. Cómo va a haber la adecuada congruencia entre la glena, que es la
marcada con la G y el húmero que está marcado, la cabeza humeral que está marcado con H. Vamos a ver que, que esa esfera es dentro del surco que va a generar la glena. Cuando tenemos una luxación, esta congruencia se llega a perder, como en este caso. Vemos que entre las radiografías, hay muchos tipos de radiografías. Generalmente cuando llegan al servicio de urgencias vamos a pedir, o bueno, generalmente lo que llegan a pedir los médicos de primer contacto, pues una radiografía siempre de hombro, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos alguna duda antes si la lesión está presente o no, porque puede haber veces que el paciente ya tiene muchas lesiones repetitivas y la patología, la fisiopatología, ya cambia las estructuras anatómicas y en los estudios de imagen nosotros vamos a ver varios cambios y esos cambios no nos van a permitir que a la primera vista podemos observar si está luxado o no. Sin embargo, hay muchos tipos de radiografías que nos pueden permitir discrepar entre si hay una luxación o no. En este caso hay una radiografía que se llama con vista escapular en Y, la cual nos va a permitir, si ustedes se llegan a dar cuenta, la Y la va a estar formando tanto la clavícula como lo va a estar formando el acromion. Entre los dos puntos, como el acromion, como clavícula, y vamos a ver cómo se forma una Y. No sé si la logran a apreciar, haciendo pues la H, pues el húmero, ¿no? El húmero siempre tiene que estar en medio de la Y. Cuando nosotros vemos el desplazado del húmero hacia adelante, generalmente pues es una posición anterior, hacia el lado que nosotros lo hemos desplazado. Las otras vistas, como una vista axilar, que quiere decir la vista axilar, que el rayo de la radiografía va a pasar por dentro de la axila y nos va a permitir igual de la misma forma ver si el húmero está dentro de la cavidad glenoidea, ¿no? Vamos a ver que aquí sí se encuentra en su lugar. Esa es una radiografía normal. Entonces, igual hay radiografías que nosotros llamamos AP, verdaderas de hombro, en las cuales, pues, en este caso, el rayo va a tener una entrada a 45 grados. Esto va a ser desde el medio del cuerpo hacia afuera, ¿no? Eso se refiere de medial hacia lateral y eso nos permite ver o tener una adecuada visualización de lo que va a ser la articulación. Como les decía, hay veces que no nos permite simplemente en una radiografía normal de hombro poder valorarlas y en este caso pues poder tener el diagnóstico, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí esa congruencia articular está perdida. Si vemos la glena, que va a ser la parte anatómica con el húmero, las cuales están perdidas, vemos que la cabeza del húmero está por delante y hacia abajo de lo que va a ser la glena. Eso quiere decir, pues, es una luxación anterior y de esas luxaciones podemos dividirlas todavía en si la cabeza humeral se va hacia arriba, se queda neutra o se va hacia el polo inferior. Generalmente todos esos tipos tienen una incidencia de lesiones neurovasculares, en las cuales nosotros tenemos que evaluar pues al momento de tener al paciente, ¿no? Vamos a ver si el paciente tiene pérdida de la sensibilidad, si el dolor, qué tanto es el dolor en su escala de EVA, si los dedos van a perder la coloración, si tiene un retardo en el llenado capilar. Ustedes tienen que evaluar siempre al paciente, no solamente pues ver la deformidad, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando no tenemos a la mano una radiografía, pero sí llegamos a tener a la mano pues un ultrasonido? Pues también es válido visualizar las estructuras musculares y ver la disrupción o la distensión que llegan a tener estas. Y así pues, se puede diagnosticar. Esto generalmente se puede hacer también en niños. Tiene lesiones asociadas. Todas las lesiones asociadas son raras. La más frecuente, pues vamos a ver que es la primera, en la cual se presenta de un 30 a un 40%. ¿Y qué es lo que sucede? Que la cabeza humeral va a tener una pequeña deformidad, lo cual es indicativo, no siempre, pero puede ser indicativo pues, de un proceso de una fractura, ¿no? O las fracturas que lleguen a tener, las cuales se pueden llegar a desplazar, pero esto es muy raro de ver y generalmente pues no lo vamos a ver como en un principio al tener el manejo inicial del paciente. Y ahora sí, pues a lo que nos va, a lo que todos queremos saber, ¿no? Cómo reducir este tipo de lesiones o cómo recuperar la congruencia articular, pues en este caso el hombro. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que siempre, 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 antes de hacer la reducción, no porque
ustedes ven lo que va a ser este signo de la carretera, que ven el paciente que tiene dolor, que no puede mover el brazo y la deformidad. Sí, deben de pensar que es una luxación, pero siempre, siempre, siempre tienen que tener un estudio de imagen, siempre tienen que tener una radiografía. ¿Por qué? Porque puede haber veces pacientes adultos mayores en los cuales ya tienen una fractura o tienen otro tipo de lesión, y si ustedes hacen la reducción sin tener conocimiento de qué es lo que alguna otra lesión, podemos ya sea empeorar la lesión que preexistente, o si está una fractura y la fractura no está desplazada, llegarla a desplazar, y con esto tener tanto ya sea una lesión nerviosa, una lesión vascular, recordando que pues, los huesos tienen una pobre nutrición. Si nosotros seccionamos una arteria o un vaso que le está dando la nutrición a un hueso, ¿qué es lo que puede pasar? Que ese hueso tenga una necrosis avascular, y que el paciente, pues de nosotros, por querer haberle o resolver el problema en un momento, lo podemos llegar a empeorar, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener una radiografía de control previa y una posterior. Y pues ahora sí, vamos a hablar de lo que son las técnicas de reducción. Hay muchas técnicas de reducción. Hay técnicas que podemos hacer nosotros solos y otras que no debemos hacer nosotros, o necesitamos ayuda. Hay inclusive técnicas en las cuales el paciente lo puede hacer solo, pacientes que ya han tenido luxaciones previas, los cuales ellos mismos saben cómo reducirse la luxación. En este caso, la manipulación escapular se refiere a tener al paciente de cúbito lateral. Eso se puede hacer con una sola persona, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traccionar la escápula desde el centro hacia afuera, y esto nos va a llevar o nos va a regresar la congruencia del húmero a la glena. Siempre, siempre, siempre que se reduce una luxación, hay un clic característico. El paciente siente como algo chasquea, y nosotros, al estar reduciendo la fractura, reduciendo la luxación, se escucha como crepita y entra algo como con nosotros están los dedos más o menos, es por un ejemplo. Ese sonido igual se escucha un clic, y acto seguido el paciente dice que el dolor mágicamente desaparece. También esa misma manipulación se puede hacer con el paciente sentado en vertical, y aquí generalmente se necesita la ayuda de otra persona. La otra persona lo que va a hacer una tracción gentil del codo hacia abajo, mientras nosotros empujamos la clavícula, en este caso, al contrario, o sea, hacia adentro, no como en la pasada, que lo que hacíamos era desde el centro hacia afuera. En este caso vamos a hacerlo desde afuera hacia adentro, pero con una segunda persona haciendo una tracción gentil de la extremidad hacia abajo. Otra maniobra que también podemos hacer es la rotación externa. ¿Qué es lo que va a hacer la rotación externa? Con el paciente acostado, vamos a poner su codo flexionado a 90 grados, así como está en la imagen, y lo que nosotros vamos a hacer haciendo una tracción y jalando gentilmente el brazo hacia afuera, alejándolo pues de la línea media del cuerpo. Eso es importante que ustedes sepan, que puede llegar a tardar de 5 hasta 10 minutos en realizarse la reducción. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no llegan inmediatamente que tienen la luxación, ¿no? Hay pacientes que se luxan y que en lo que se llegan a llegar al servicio de urgencias llega a pasar 30 minutos, una hora, 2 horas, en lo que nos avisan, en lo que le toman la radiografía. Entonces, todos los músculos que están sosteniendo al número, los que acabamos de ver, tanto el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, entonces lo que van a hacer, se van a tensionar y van a estar contracturados, lo que va a hacer que una reducción, de ser fácil o sencilla, puede llegar a ser complicada, y que incluso muchas veces tenemos que hacerla bajo sedación con el paciente sedado. Si ustedes intentan máximo 2 veces, y con 2 veces no se recupera la congruencia articular, ya no le siguen. Mejor llamen a un especialista, y ya sé que el servicio adecuado pues haga la reducción, ¿no? Aquí vamos a ver pues, un ejemplo. Vean cómo se hace el brazo, se tracciona el brazo hacia afuera, siempre teniendo una pequeña tracción, y con rotación, si se dieron cuenta en el video, y luego Okay, so you see that it's now, you see how full it is back? Now it's not squared off anymore. So very good. So here, I'll hold this for you. El paciente les va a referir que él siente un chasquido,
y la pérdida del dolor. El dolor se quita como por arte de magia. Y vamos a ver otras técnicas, como está la técnica de Milch. ¿A qué se refiere la técnica de Milch? Se va a abducir el brazo, eso quiere decir alejarlo hacia el cuerpo, ¿no? Lo vamos a alejar con una rotación externa, o sea, el brazo va a estar hacia afuera y lo vamos a levantar por encima de la cabeza. Eso siempre traccionando, y si se dan cuenta, es la mano derecha del médico en este caso, tiene el dedo pulgar dentro de la axila. ¿Esto para qué es? Para que ese mismo brazo va haciendo presión sobre la cabeza humeral y nos está ayudando, o él mismo se está ayudando a recuperar la congruencia articular. En este caso, igual se siente tanto en la mano, y el paciente va a sentir luego el pivote o el clic, ¿no? Y esto pues siempre es característico. Cuando no tenemos quien nos ayude o no tenemos opciones, esa técnica es rara. Y eso les pongo nada más como un ejemplo, la técnica de Stimson, en la cual pues se va a poner el paciente boca abajo, acostado, boca abajo, y se le va a poner un peso. Esto que va a ser una tracción progresiva. Ese peso pues tiene que ser en torno a un 10% del peso del paciente. Generalmente pues la mayoría pues se ocupa de 4 gramos, ¿no? El más raro pues es usar más peso. Generalmente pues no lo debemos utilizar, pero siempre más o menos en promedio pues es un 10% del peso del paciente. Aquí pues se va a tardar muchísimo, 30 minutos. ¿Qué va a pasar? Pues el paciente va a tener siempre dolor. Solamente lo pongo como ejemplo, no es para que la realicen, simplemente como para tener conocimiento de una técnica, ¿no? Y la tracción contra tracción, en este caso siempre tienen que tener ayuda de alguien más. Es una de las maniobras más fáciles de hacer y que generalmente recuperan la congruencia articular inmediatamente, ¿no? A veces que tenemos que traccionar un poquito más dependiendo de la constitución del paciente, si es delgado, si es robusto, si el paciente hace ejercicio. En este caso, pues si se dan cuenta, el brazo corresponde a una persona pues que hace ejercicio, ¿no? Por eso, ahorita que pongamos el video, van a ver cómo le cuesta un poquito más de trabajo al médico. Y la tracción contra tracción, en este caso, el médico la está haciendo él solo con una este, sábana enredada o amarrada a él. Él se hace la misma contracción con la cadera, y con la mano pues va traccionando, ¿no? Y dando la rotación que él quiere hacer. Sin embargo, esto también puede hacerse con otra persona. La sábana se puede colocar en la axila del paciente, pasándolo del lado contralateral, y que el médico o el que va a hacer la reducción está realizando la reducción, jalando el brazo afectado y llevándolo igual, abduciéndolo o llevándolo por arriba de la cabeza. Siempre hay que hacerlo gentil, nunca hay que hacerlo con demasiada fuerza o, o querernos recargar del paciente, ¿no? Porque ¿qué podemos hacer? Que lo vamos a lesionar, o si no tiene una fractura, posiblemente va a tener una fractura. Aquí se dan cuenta cómo está jalando el brazo del paciente, y pues esto debe de llevar a cabo la congruencia. Sin embargo, pues vean cómo le cuesta un poco más de trabajo a él ahí. Y pues esto igual siempre hay que estar revalorando cada minuto, cada que nosotros hagamos estamos haciendo el intento de reducción, ¿no? Si se dan cuenta, pues miren, aquí ya tiene un segundo ayudante, el cual va a hacer una pequeña manipulación hacia arriba. ¿Para qué? Es para que él, cuando hace la tracción, esta persona empuja la cabeza humeral hacia arriba para poder llevar a cabo pues la reducción, ¿no? Y la técnica de espacio, lo que vamos a hacer pues es prácticamente lo mismo. Vamos a llevar la mano hacia arriba con el paciente acostado, rotándola hacia afuera. Esto que va a hacer que generalmente con el peso del mismo paciente y nosotros levantando la mano afectada, esta va a recuperar la congruencia articular. Esta es igual tardada, realmente tampoco, si no tienen que nos ayude, la pueden utilizar, pues muy tardada, y siempre avisarle al paciente, ¿no? Y esa otra técnica, la de tarifas, en la cual se hace igual la tracción y si se dan cuenta cómo el médico empieza a traccionar de arriba hacia abajo con un movimiento pendulante, y lleva el brazo hacia arriba. Si se dan cuenta,
vean el hombro como de tener una deformidad. Cuando cuando recupera la congruencia, esa deformidad desaparece automáticamente. Vean cómo el borde redondeado de la cabeza humeral y ahí ven cómo recupera inmediatamente, ¿no? Esa es una técnica que ustedes pueden hacer solos. La técnica de Kucher, es una técnica bastante fácil de hacer. Es una técnica que se puede hacer con pacientes que hayan tenido ya 20, 30 minutos o hasta 2 horas de que pasó el accidente, en este caso, o lo que les provocó la luxación. Se puede hacer solos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Únicamente hacer una tracción gentil del brazo afectado. Lo vamos a traccionar, vamos a rotarlo hacia afuera, lo vamos a intentar abducir, llevarlo por fuera de la línea media del cuerpo, volver a regresar así abducido y con la rotación externa hacia el centro del cuerpo y posteriormente, ya que tengamos el brazo por encima del abdomen con la misma tracción, se regresa el brazo, o se rota el brazo hacia el pecho, ¿no? Esto generalmente, cuando nosotros hacemos la tracción y regresamos a la línea media, perdón, ya llegamos a tener la adecuada reducción y la mejoría del paciente. Es una técnica muy fácil de hacer, no requiere mayor fuerza, tanto cualquier hombre o mujer la puede hacer muy fácilmente. Y la técnica Dambos, esta técnica es la que les mencionaba, la podemos hacer nosotros o incluso el paciente mismo la puede llegar a hacer. ¿Qué es lo que hace? El paciente se sienta, flexiona las rodillas, pone las manos por encima de ambas rodillas, y así si está asistido, se le pueden amarrar las manos o entrelazarlas con una venda. ¿Y qué es el paciente? Se recarga hacia atrás con su mismo peso y eso hace una contracción, regresando a la congruencia articular, regresando pues el húmero pues a la cavidad glenoidea. En este caso, pues esto es una técnica igual fácil de hacer, rara por el paciente. Hay pacientes que inclusive ellos mismos pueden llegar a realizarla solos. En cuanto a las luxaciones posteriores, va a ser igual, va a implicar una tracción contra tracción, siempre ayudados. Digo, nunca les vayan a querer hacer solos porque en este caso pues, no van a poder. Esta misma técnica se hace tanto con las luxaciones anteriores como posteriores. Se den cuenta, un ayudante está traccionando con una sábana que va a atravesar la axila hacia contralateral, y el médico o el personal de salud que esté traccionando, que llevando la reducción, va a hacer una tracción hacia abajo, llevando el brazo hacia afuera. Eso realmente es muy fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer, pero siempre con ayuda, ¿no? Vamos a ver cómo jala el brazo, en este caso como es una flexión posterior, pues va a llevar el brazo hacia la línea media. Si se dan cuenta, igual ven la zona del hombro, cómo recupera cuando ya. Y ya después de que se recupera la congruencia, pues siempre pues, hay que tener, revalorar, tener los movimientos del hombro, ¿no? Hay que hacer la movilización del hombro. Si esto pues, les permite ya sin dolor, es porque pues, la reducción fue adecuada y exitosa. Si el paciente no puede llevar a cabo todos los arcos de movilidad del hombro, pues, ¿qué quiere decir? Pues sigue luxado, ¿no? Y la luxación hacia inferior, de la misma forma, se hace una tracción contra tracción. Y en este caso, la tracción de la extremidad hacia arriba va a volver a elevar el número hacia la glena, y eso pues, nos va a permitir pues, la reducción de la misma, ¿no? Miren cómo es tras la misma tracción contra tracción y alejando en este caso el brazo de la línea media, se lleva a cabo la recuperación de la convolución articular. Es la misma técnica, solamente que invertida, ¿no? Lo que vamos a ver. Y siempre vuelven a revalorar a sus pacientes.
¿Hay complicaciones? Sí, hay muchas complicaciones. Por eso es importante saber tanto la anatomía del hombro. Vamos a necesitar saber, siempre tener radiografías antes y posterior a la reducción. Y siempre, siempre también avisen al paciente qué van a hacer. Si ustedes pueden premedicar con analgésicos, que bien. Si no, hay muchos pacientes los cuales, cuando ellos es muy poquito el tiempo que han llevado, que tienen de usado, eh, como no hay una contractura muscular todavía importante, el paciente puede llegar a tener dolor, pero es muy poco. Y generalmente, pues, el alivio es inmediato. Si su paciente lleva mucho tiempo ya, más de media hora, mejor premedíquenlo, pónganle un analgésico. Si lleva más de 2 horas, lo más seguro es que vayan a necesitar sedación y no se arriesguen a hacerlo así. Porque tanto los músculos, al estar contracturados, no les van a permitir la reducción de, pues, la luxación. Y pues las complicaciones generalmente pues llegan a ser nerviosas tanto del plexo axilar. ¿Esto por qué? El desplazamiento pues del húmero. Esto pues lleva a ser tanto en un 7%, inclusive más, como se dan cuenta, porque el paciente va a referir parestesias o va a referir la pérdida de movilidad de la extremidad, ¿no? Aparte de que no pueden mover, por ejemplo, los dedos, dependiendo del nervio afectado. Esto pues, es material para otra clase que podemos ver después. Y las lesiones vasculares, que son importantes. ¿Por qué? Porque vamos a, como les decía, tenemos que realizar el llenado capilar siempre, siempre, en todo momento, que no sea mayor a 3 segundos, ¿no? Si ven que su llenado capilar es mayor, inmovilicen al paciente y llévenlo con el médico especialista, ¿vale? Y también, siempre que vayan a hacer la reducción, avisen a su paciente. Si no tiene fractura, probablemente se puede fracturar. Es una lesión no tan común, pero siempre es el riesgo, ¿no? El riesgo lleva a ser hasta el 25%. ¿Por qué? Porque hay pacientes que ya lo redujiste, pero se fracturó porque puede ser que el hueso sea de mala calidad, que ya la lesión ya tiene mucho tiempo, que tiene muchas otras lesiones, que el mecanismo de lesión fue de un mecanismo de alta energía y que a lo mejor en la primera radiografía que ustedes tomaron no vieron un trazo de fractura. Sin embargo, a la reducción ustedes notan ya hay un trazo de fractura y dicen qué pasó, ¿no? O simplemente pues porque se nos pasó un poquito la fuerza, podemos llegar a lesionar. Siempre pues es importante que ustedes digan a su paciente antes de los riesgos que pueden llegar a tener, tanto los riesgos de lesiones neurovasculares o pues fracturas, ¿no? En este caso. Y que si no lleva adecuadamente el tratamiento y la rehabilitación, esas luxaciones pueden llegar a volver a suceder 1, 2, 3, 4, 5 o más veces. Requerir ya un tratamiento quirúrgico. La inmovilización, ¿cómo la vamos a hacer? Con un inmovilizador de hombro universal. Este inmovilizador se va a poner en todo aquel paciente menor de 30 años. Se pone por 3 semanas. ¿Por qué? Porque pues ya veíamos, ¿no?, que es el grupo que tiene a tener más reluxaciones. Y aquellos pacientes mayores de 30 años, generalmente con 2 semanas les va bien. Ahora, ¿qué sucede, no? Si no tenemos un inmovilizador de hombro, podemos hacer el uso de un vendaje tipo Belpau o pues el paciente un cabestillo o improvisarlo nosotros e inmovilizarlo con una venda. En lo que pues, el paciente puede comprar su inmovilizador, que lo tiene que ocupar, ya sea por este tiempo que vamos a tener determinado. ¿Para qué? Para explicarle igual siempre al paciente que el uso del cabestrillo va a ser para limitar que no o más bien dicho, para ayudar a la adecuada cicatrización, ya que aunque se haya salido, al salirse el hueso de su lugar para hacer la luxación, pues siempre va a tener lesiones de tejidos blandos. Y el reposo de los mismos pues, nos va a ayudar a que esos mismos se desinflamen, toda aquella lesión que llegan a tener pueda cicatrizar, y eso generalmente llega alrededor de 2 a 3 semanas, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Hay que decirles también al paciente que en dado caso que no podemos hacer la reducción cerrada, o sea, a la tracción, existe siempre también el riesgo de que pacientes con más de 2 horas de tener la luxación, que tengan la necesidad de hacer la reducción bajo sedación o una reducción quirúrgica, ¿vale? Generalmente la reducción quirúrgica pueden ser por
laparoscopía o ya sea por una cirugía abierta. Esas generalmente pues, se van a asociar también cuando tenemos una fractura. Si ven que a la primera radiografía que el paciente ya viene con fractura, siempre no anticiparle, pues, ¿sabe qué? Vamos a hacer la reducción, pues usted necesita otro tipo de atención, ¿vale? Y la rehabilitación siempre, siempre es importante. Todo hombro, como les decía al principio de la presentación, el hombro es la articulación con mayor movimiento, pero también es la articulación que tiene que tener mayor tasa o de que presente adherencias por dentro al no poderla movilizar, que es por desuso. En este caso, pues, pasadas las 3 semanas, dependiendo, ¿no? Si es un adulto menor a 30 años o 2 semanas, si es un adulto mayor de 30 años, empezar la movilización temprana con ejercicios de rehabilitación, que son ejercicios isométricos y de fuerza, los cuales tiene que realizar el paciente. Generalmente, pues, siempre busquen ayuda aquí de un médico de rehabilitación o de un fisioterapeuta, ¿no? Acuérdense que no siempre podemos ser todólogos y siempre hay alguien que tiene que, siempre hay alguien para ayudarnos, ¿no? Sin embargo, si ustedes no tienen o el paciente no tiene la accesibilidad al servicio, ustedes pueden indicarle qué hacer, empezar a hacer movimientos pendulantes con el hombro pasadas estas semanas de recuperación y empezar a levantar el hombro por encima de la cabeza, siempre y cuando tolerancia. Los movimientos activos del hombro, igual a tolerancia, siempre y cuando pues ya haya pasado este tiempo, ¿no? Decirle al paciente que no puede hacerlos antes, ¿por qué? Porque si lo hace antes, los tejidos tanto no cicatrizan como puede llevarse a cabo una reluxación. Igual como lo mencionábamos, pacientes que se han luxado ya varias veces, simplemente con elevar las manos por encima de la cabeza se pueden luxar. Y es muy, muy común. Y pues, si a alguno de ustedes les interesa saber un poquito más, entonces la bibliografía se sacó esta presentación. Si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, puede hacerla. Pues, Si si gustan, no tienen pueden dudas, abrir su micrófono o pueden enviar sus preguntas por el chat. Am, Hay una pregunta, doctor. Eh, Comentan, ¿en deportes como natación también es frecuente o necesita haber tenido laxitud ligamentaria? mm, es muy raro. Para que esto pueda llegar a pasar, pues el paciente generalmente pues, debe ser alguien que tiene muchas luxaciones, aquí se llama laxitud ligamentaria, pero por la natación, no, generalmente el ejercicio de rehabilitación que se les recomienda es la natación. ¿Por qué? Porque eso nos lleva un adecuado fortalecimiento muscular sin la intervención pues, como tal de la gravedad. Ok. Igual preguntan, ¿en base a qué se dice que la técnica fue adecuada? En que recuperemos la congruencia articular, cuando nosotros tomamos el control de la radiografía, siempre se va a ver que la cabeza humeral regresa otra vez a la glena, como les ponía en las imágenes. Cuando ustedes escuchan ese clic, pues casi en un 90-95% es característico de que se redujo, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Lo contrario, que se fracturó. Teníamos una fractura y obviamente pues se puede escuchar como que repita o el clic, pero el control radiográfico para que nosotros digamos que fue exitosa, pues vamos a tener otra vez la congruencia articular como a la radiografía. Y también porque el paciente, les digo, siempre refiere al alivio inmediato del dolor. Muy bien. Preguntan igual, ¿la técnica de reducción siempre será abducción y rotación externa? Sí, la mayoría de las veces sí, como les comentaba, el 90%, 95%, inclusive puede llegar a ser una luxación anterior. Y esa sí, dependiendo de la técnica con la que la realicemos, casi siempre es una abducción con rotación externa. Pero siempre acuérdense, gentil de la extremidad hacia abajo y así al mismo tiempo que estamos haciendo la tracción, estamos abduciendo y rotando. Y eso se puede hacer eso tiene que ser fuerza con las dos manos. Una mano está traccionando hacia abajo y la otra está alejando la mano o el brazo de la línea media del cuerpo hacia afuera. Ok. Y también preguntan, ¿qué criterios se ocupan para elegir la técnica de reducción?
Como tal, pues tanto la experiencia como si estás solo y el tiempo de evolución, como les decía, hay pacientes les pongo el ejemplo, nos tocó un paciente que llegó y ya tenía una semana luxado, quién sabe cómo se aguantó el dolor, pero llegó con una semana luxado, obviamente esa luxación pues, no iba a ser poder corregida con una contracción, va a ser quirúrgico, les digo, generalmente después de 2 horas, y es mucha la contracción muscular, y van a requerir ustedes tener al paciente sedado, ya sea con una sedación general o ya, procedimiento quirúrgico. Si el paciente lleva menos de 30 minutos, con cualquiera de esas técnicas lo pueden hacer. Si el paciente está entre 30 minutos a 2 horas o son máximo de 3 horas, se puede hacer la maniobra de Kutcher, que es la que les menciono que es la más fácil de hacer y esa podemos hacerla sin problema nosotros solos. Las dos maniobras más fáciles de hacer y con mayor tasa de éxito y que se pueden hacer hasta incluso veces que pacientes o personas que no tienen tanto adiestramiento que pueden hacer al momento es esta y la atracción con atracción, que es lo que veíamos aquí abajo. Ok. Igual preguntan, ¿se debe enviar al paciente a consulta de artroscopía? No artroscopía, pero sí traumatología. Siempre, 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 acuérdense, todo paciente ya por tener una luxación y es paciente que tiene que ingresar al servicio de traumatología. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos dentro de nuestra consulta vamos a evaluar la, tanto la congruencia articular correcta, los movimientos que pueda o no hacer el paciente, la rehabilitación y nosotros lo que vamos a evaluar también si es un paciente que ya tiene múltiples luxaciones, pues el procedimiento quirúrgico. Pero todo paciente, ya sea por una luxación o por fracturas, siempre, siempre lo tiene que ver el servicio de traumatología. No sé si hay alguna otra pregunta para el doctor Oscar antes de cerrar la sesión del día de hoy. Si ya no hay ninguna pregunta, pues con esto cerraríamos la sesión del día de hoy. Agradecemos la participación del doctor Oscar Giovanni García Lázaro con la ponencia de las luxaciones glenohumerales.